Este amparo para acceso a la información pública presentado por Hugo Javier Portillo en contra de la presidencia de la República, Gabinete Civil específicamente. Bueno, estamos con el doctor Ezequiel Santagada para que nos hable un poquito de este tema. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Para toda la provincia de TDS. Sí, doctor, quería saber, finalmente rechazó el amparo el Tribunal de Apelación y el argumento me parece realmente llamativo. Sí, rechazó hace un rato la apelación que habíamos presentado y con este rechazo se confirma la sentencia de primera instancia. Para hacer un poquito de historia, el señor Portillo había solicitado vía el portal de acceso a la información pública que se hiciera público el registro de visitantes a Muro Villarova desde el 15 de agosto de 2023 hasta el día inmediato anterior a que se respondiera la solicitud de acceso a la información. Ante la negativa de la presidencia, se inició amparo de acceso a la información. Cayó el juzgado de la doctora María Fernanda García Zúñiga. En su momento contesta la Procuraduría con el procurador encargado de despacho, que también es una cosa que habíamos cuestionado. Pero más allá de eso, la Procuraduría básicamente dice que hacer pública esta información podría facilitar la generación de patrones de movimientos en Muro Villarova que podría ser utilizado por el crimen organizado y el terrorismo internacional para atentar contra la vida del presidente. No se había pedido movimientos de personal de seguridad, personal de maestranza en Muro Villarova, simplemente registro de visitas, es decir, gente que no trabaja ni vive en Muro Villarova, con lo cual no veíamos cómo podía generarse este tipo de patrones. Luego de esta contestación, la doctora García Zúñiga resuelve rechazando el amparo, básicamente introduciendo un nuevo argumento que ni siquiera había sido planteado por la Procuraduría, que es que se afectaría el derecho a la intimidad del presidente y de su familia. Solamente le dedica un párrafo a la cuestión de seguridad nacional, dice que sí, efectivamente se podrían generar estos patrones y nada más que eso, quiere explicar por qué. Vale la pena aclarar que el señor Portillo, con el solicitó dijo, si el resto de visitantes hay alguna gente de la Senado o algún funcionario de los servicios de inteligencia, no quiero que me lo digan, porque ellos tienen identidad reservada. Que se podía perfectamente disociar esta información. Bueno, apelamos y obviamente contestó la Procuraduría, se presentó el sábado un escrito amicus curiae de algunos abogados y hace un rato la sala cuarta con argumentos realmente inentendibles. ¿Por qué digo esto? Porque la sala cuarta ni siquiera entró a analizar si era una cuestión de seguridad nacional, si había una afectación o no a la privacidad o cualquier otra cosa. Simplemente rechaza el amparo diciendo que es un amparo de acceso a la información. Esto es una acción autónoma regulada en el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información, reglamentada por la acordada 1005 de la Corte Suprema, que en su momento fue cuestionada su constitucionalidad con respecto a esta acordada, y la Corte, en acuerdo y sentencia 111 del año 20, en el caso de declaraciones juradas, fue la Corte en pleno, con votos de varios ministros, sostuvo que se trataba de un amparo de acceso a la información, no de un amparo constitucional, que tramitaba por las reglas procesales del amparo, pero que no requería, para ser admitido, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 de la Constitución. Esto volvió a decir la Sala Constitucional en el acuerdo y sentencia 843 del año pasado, en caso de Mari Carmen Siqueira, con la actual conformación de la Sala Constitucional, donde nuevamente se sostuvo esto, que el amparo de acceso a la información no es un amparo constitucional. ¿Y qué hacen estos tres magistrados? Rechazan esta acción de amparo de acceso a la información, diciendo que no se cumplían con los requisitos
conocer amparo constitucional. Como recién decía un colega tuyo, Raúl, hubiera sido más digno si hubieran hecho un esfuerzo argumentativo por justificar el secretismo. Pero desconocer la ley, desconocer la jurisprudencia de la Corte, es casi fresco. Y aparte, no es que debían conocer un abstracto. Expresamente esto consta en el expediente, porque cuando en primera instancia se caratuló al expediente como amparo constitucional, se le recordó a la doctora García de Zúñiga la ley y la jurisprudencia de la Corte, y se recaratuló el expediente como amparo ciudadano de acceso a la información. O sea, no podían desconocer esto los magistrados. Esto convierte la decisión, obviamente, en un acto de puro voluntarismo, absolutamente arbitrario, que desconoce la ley y la jurisprudencia vigentes, y que ameritaría mandar a estos 3 magistrados al jurado de enjuiciamiento de magistrados, sin lugar a dudas, porque carece de la más mínima fundamentación. Simplemente, en la cuestión, insisto, hubiera sido más honorable justificar el secretismo, hubiera tenido más valor académico, si se quiere. Esto es una burla, realmente es una burla. Yo no le encuentro otra explicación. O sea, claramente hubo presión, no le cabe la menor duda, porque la única forma es para no comprometerse con argumentos de secretismo, tiraron la pelota al córner. Tiraron la pelota al córner de una manera burda, de una manera absolutamente ilegal, y que va en contra de la jurisprudencia pacífica de la propia Corte Suprema de Justicia. O sea, es realmente inentendible. ¿Y qué va a hacer así, doctor? ¿Van a ir a la Corte? Y no queda otra. Va a haber que presentar, lo más probable es que sea esta semana, porque la cuestión es nada compleja. Acción de inconstitucionalidad, y ya sabemos cómo termina esto, ¿no? Exactamente. 3 años en la admisibilidad, y después de que es declarado admisible, años para dictar sentencia. Es más, otra de las cuestiones que es aberrante la omisión de estos jueces, impusieron costas. Y es el segundo caso donde se imponen costas en temas de acceso a la información. El primero fue un caso de Daniel Vargas Telias, que está en la Corte, precisamente en la Sala Constitucional, donde lo va a decidir la Sala Constitucional ampliada, y es un caso que está durmiendo el sueño de los justos, donde nosotros no planteamos ninguna recusación, donde no planteamos absolutamente nada, además consentimos la integración entre ministros y magistrados de la Corte, y está durmiendo el sueño de los justos de 2018. Otro caso del señor Portillo, que es por la famosa resolución del BCP que le salvó a Ramoncito González Ar, en el caso de Ara de Finanzas, en el momento en que estaba en el directorio del Banco Central el actual presidente Peña y el actual ministro de Economía, Fernández Baldovino, donde se ganó en primera y en segunda instancia, donde se tiene dictamen favorable de la Fiscalía General del Estado, donde también fue consentida la integración del Pleno de la Corte. Desde 2018 también está sin sentencia. O sea, eso es lo que hacen con los casos emblemáticos de acceso a la información. Ya casi que nos están forzando a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a alegar denegación de justicia por excesivo plazo para poder tomar una decisión. Y es lo que hacen. Activamente están hundiendo el derecho de acceso a la información, y con eso están hundiendo una vez más la poca institucionalidad democrática que nos queda. Realmente, doctor, realmente. Y así como planteaba la Procuraduría, de repente era más pasable, en serio. Pues puede argumentar la cuestión de seguridad nacional, pero ahora con esto es realmente, me parece un retroceso. No, esto realmente es cantinflesco. Es el único adjetivo que se me ocurre. Insisto, hubiera sido más honorable poder insistir sobre una cuestión de seguridad nacional, que de todos modos era disparatada, pero por lo menos tenía más altura argumentativa. Esto es desconocer la ley. Esto es hacer tabula rasa con la ley, directamente. Ignorar la jurisprudencia de la Corte, insisto, que les fue citada expresamente, que fue objeto de un tema incidental. O sea, no es que pueden alegar desconocimiento y, bueno, no sé, qué sé yo,
me pasan tantas decisiones en la Corte y porque no es mi tema. Ni siquiera van a poder decir eso, porque está en el expediente. Y sí, realmente, doctor. Y bueno, vamos a estar pendientes, doctor, porque incluso, o sea, ese amicus curiae que presentaron también ni siquiera lo leyeron, no, solamente citaron ahí y dijeron 2 puntos de que la forma de presentar y todas esas cuestiones, pero no, ni una línea más de eso no hicieron. No hicieron nada. Obviamente esto se tuvo que, el amicus curiae se tuvo que presentar de inmediato, porque ni siquiera hubo llamamiento de autos para sentencia, nada. Yo voy a secretaría el viernes, que es el mismo día que tuve el expediente, y ya me dicen que el doctor Arias estaba trabajando sobre su voto, ¿no? Y cita también otro amparo, que es el que yo había iniciado contra la CEPRELAT, donde rechazó por los mismos argumentos y que por supuesto está en la Corte y que por supuesto ni siquiera fue tratada por admisibilidad, porque ese es el mecanismo. Llegan a la Corte para que frisen los casos alternos. Y se tienen ahí, sin ningún tipo de problema. Pero, bueno, acá ya es absolutamente burdo y tiene que empezar a hacerse cargo de estas cosas, porque si no tiene la cancha libre. Por más que después los vaya a absolver el jurado de enjuiciamiento de magistrados, van a ir a denuncia. Entonces van a plantear esto también ante el jurado de enjuiciamiento. Lo más probable porque esto es burdo. Esto es inadmisible el derecho de acceso a la información. Es inadmisible que un magistrado de segunda instancia no conozca la ley y la jurisprudencia de la Corte. Aparte cuando le fue expresamente citada. No es, insisto, esto no es algo que deberían conocer porque tendría que estar en su formación. Consta en el expediente. Les importó 3 pitos. Entiendo. Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.